con el salario mínimo, no solo porque muchos devengan ese monto, sino porque del aumento del salario mínimo dependen otros aumentos en Colombia. Por ejemplo, el aumento de los peajes, el aumento de la administración de los edificios. Hay muchas cosas que están indexadas al aumento del salario mínimo y por eso estamos pendientes de eso. Las fechas límites para poder concertar el salario mínimo es el 15 de diciembre. El 15 de diciembre, si quieren sacar un acuerdo concertado en la mesa de negociación, que son las centrales obreras, el gobierno nacional y los empresarios, tienen hasta el 15. Si no, el gobierno nacional tiene hasta el 30 de diciembre para sacar por decreto ese aumento del salario mínimo. Muchas veces en Colombia, durante muchos años, estuvimos acostumbrados a que el salario mínimo se decidiera por decreto. En otras oportunidades hemos visto cómo han llegado a una concertación. En estos momentos la concertación no sé qué tan fácil vaya a ser porque hay miembros que deberían estar en esa mesa y no están. Pero sobre todo, a mí me ha llamado la atención, no sé si a ustedes, una discusión que ha habido entre dos miembros del gobierno del presidente Gustavo Petro, dos ministros. Uno que es el encargado directo de la negociación del salario mínimo, que es el ministro del Trabajo, y otro que se metió por ahí, esto sí es un editorial mío, creo yo que con intenciones electorales, hablar del salario mínimo, que es el ministro del Interior, Armando Benedetti. Armando Benedetti, Lina, le manda un mensaje a Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, diciéndole que lo perdonará a su amigo y colega Antonio Sanguino, pero él va a hablar como una persona que siempre ha estado cercana a la clase trabajadora. El aumento del salario mínimo debe ser de 2 dígitos. Benedetti viene hablando de eso, del aumento del salario mínimo, que debe ser de 2 dígitos. Yo no sé por qué, porque esa no es su cartera, ese no es su función. Él es el ministro de la política y, como diría uno, zapatero a su zapato. Incluso viene con esta propuesta mucho antes de que entráramos en esta semana, que, digamos, por ley y por todo, por tradición, es la de concertación del salario mínimo. Todo el mundo sabe que llega el 1 de diciembre y arranca esa negociación. Y él hace tiempo, hace semanas, viene lanzando esa propuesta. A ver, veamos lo que le dijo Benedetti a Sanguino, que son compañeros de gabinete, sobre el tema del aumento del salario mínimo. Que además uno siempre está acostumbrado a que la posición del gobierno sea una, Camila. Es decir, desde el gobierno proponen tal cosa y pues aquí, lo quiera uno o no, Benedetti representa al gobierno. A ver qué dijo Benedetti. Entonces, mire, bueno, se va a molestar mi amigo y ministro Sanguino, pero no voy a hablar como ministro ni como colega de él. Voy a hablar como una persona que siempre ha sido amiga de la clase trabajadora. Yo creo que el salario mínimo debe estar en 2 dígitos. Si usted revisa lo que pasa en Costa Rica, ya es más de 780 y pico de dólares, mientras que aquí en Colombia es solamente 323 dólares el salario mínimo. Aquí es muy bajito. Un aumento del salario mínimo lo que da es más productividad en la economía. Así que necesitamos que el salario mínimo suba en 2 dígitos, 10 o más de 10. Y perdóname, Sanguino. Eso suba en 2 dígitos y pone la corneta y además esto como si estuvieran en campaña. ¿Sabe qué me encantó? El trino de respuesta de Antonio Sanguino, en donde, para que lo pongamos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo para que la gente lo vea, le dice el ministro Sanguino: nada que perdonar, colega y amigo Benedetti, yo no he sido cercano o amigo de la clase trabajadora. Soy un trabajador, hijo de campesinos catatumberos, pobres y sin tierra, convertidos después en trabajadores informales o por cuenta propia. Y sé y siento muy bien lo que significa un salario digno en la Colombia de hoy. Bienvenido al debate, y esta parte me parece importante, que le dice el ministro de Trabajo al del Interior, con rigor y con el corazón en la mano, ojalá en la mesa de concertación a la que estás invitado. Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Camila, aquí pues atendiendo esta llamada. Bueno, a ver, dígame usted, ¿qué le pasa al ministro del Interior, Armando Benedetti, con esos mensajes sobre el salario mínimo? Acá le hago yo una especulación mía que he venido diciendo, pero esto sí hablo es pura especulación de Camila Zuluaga. Es Armando Benedetti con intenciones electorales, con miras a las elecciones de gobernaciones y alcaldías en 2 años. ¿O qué es lo que pasa con el ministro del Interior que está haciendo videos sobre el salario mínimo? No, yo creo que él quiere expresar su opinión. Seguramente lo hace de esa manera porque el Ministerio del Interior no tiene asiento en la Comisión de Concertación y seguramente le parece que es un tema importante en la agenda política del país. Yo por eso le dije que está invitado en la mesa, que cuando quiera puede ir a argumentar la propuesta que él tiene, porque nosotros vamos a presentar una propuesta que conversaremos con el presidente de la República, que
por encima de él y por encima mío es el que tiene la última palabra en relación con las decisiones de gobierno en esta materia. Pero ministro Nosotros, Sanguino, en ese trino que usted le pone en respuesta a Armando Benedetti, dice varias cosas que me parecen importantes. Usted dice que usted no solo que no es amigo de la clase trabajadora ni cercano, sino que usted es trabajador y es hijo de campesinos catatumberos pobres y sin tierra convertidos después en trabajadores informales. Y ahí hablo yo de una parte importante de su mensaje, y también le dice que lo invita al debate, pero con rigor. ¿Usted aquí le está diciendo o considera usted que el ministro Armando Benedetti está siendo un poco ligero con estos mensajes alrededor de la negociación del salario mínimo, al mencionar en la respuesta sobre el tema de la informalidad y el tema de la importancia de discutir con rigor? Mire, Camila, mi gran amigo Armando y mi colega de gabinete pues ha hecho 2 pronunciamientos sobre esta materia en 2 videos, en sendos videos. Y en ellos pues ha expresado una cifra y un incremento o una propuesta de incremento del salario mínimo en 2 dígitos, pero como usted sabe seguramente, y para información de los oyentes, la propia Constitución y la ley habla de 3 variables que hay que tener en cuenta para el incremento del salario mínimo. Uno es el de la inflación causada y el de la inflación esperada o calculada, que provienen del DANE y provienen del Banco de la República. Y la otra variable que hay que tener en cuenta es el de productividad, el de todos los factores de productividad y el de productividad del trabajo, lo que significa el aporte de los trabajadores al crecimiento de la economía del país y a las cuentas nacionales. Esos son los temas, esos son los asuntos y las variables que hay que examinar para dar una discusión, digamos, relativamente responsable. Por eso yo invito al ministro en el trino a que esa propuesta que él está haciendo la desglose desde el punto de vista de estas variables. Sí. No es suficiente con decir que en otro país se incrementó en un porcentaje u en otro, ¿no? para saldar esta discusión, porque es una discusión que compromete a los trabajadores y que compromete a los empresarios. Sí. Y claro, el gobierno del presidente Gustavo Petro y el propio presidente ha mantenido una vocación de incremento real de los ingresos de los trabajadores. No se trata solamente de recuperar lo que el trabajador pierde por cuenta de la inflación, sino de aumentar sus ingresos, disminuir brechas, porque la principal política de lucha contra la pobreza es la política de salarios. Es una política estructural para sacar colombianos de la pobreza, como ha ocurrido en este gobierno. Oiga, ministro, a mí sí me queda una duda, y aprovechando que usted está acá, y mi duda es sobre la dinámica de un gabinete. Es decir, el presidente Gustavo Petro ve a sus 2 ministros, uno del Interior y otro del Trabajo, con estas discusiones públicas sobre un tema que se está discutiendo justo en este momento, y no los llama al orden, no les llama, por ejemplo, a Benedetti y decirle: señor Benedetti, deje que eso es cartera del ministro Sanguino, o es que la idea es que haya una discusión pública para hacer de una u otra manera más interesante y de hecho más mediática esta discusión sobre el salario mínimo. No, es una discusión cordial. Son contradicciones normales, digamos, en el gobierno. Es más, todavía no sabemos si estamos en contradicción, porque nosotros apenas estamos haciendo en el Ministerio del Trabajo, estamos modelando o haciendo los escenarios de lo que puede ser el margen de discusión en relación con el incremento. Pero repito, digamos, más allá de lo que tengamos técnicamente formulado en el Ministerio del Trabajo o en el Ministerio de Hacienda o en el DANE o en Planeación Nacional, esos asuntos, junto con lo que está opinando el ministro Benedetti, deben finalmente debe decidirlo el presidente de la República, y con esa decisión
es con la que vamos a actuar en la mesa de concertación. Pero mire, ministro, usted acaba de dar en el clavo porque usted acaba de decir puede que no estemos en desacuerdo, y lo cierto es que por un lado el ministro del Interior, Armando Benedetti, habla de 2 dígitos del 10%, pero el mismo presidente Gustavo Petro ha hablado del 11%, entonces... Y ahí le agrego algo más. Fenalco se retira de la mesa es precisamente por eso, según ha dicho el presidente Jaime Alberto Cabal, que se retiran porque consideran que el gobierno pues ya está decidido a aumentar el salario mínimo en 2 dígitos y que ellos pues no ven razonable sentarse a la mesa con eso ya decidido por parte del gobierno nacional. Quiere decir que la propuesta que también salga al Ministerio del Trabajo hacia el gobierno para que ya sea el presidente Petro el que finalmente lo anuncie, sí iría por los lados de los 2 dígitos. Bueno, primero yo no le he escuchado al presidente hablar de porcentajes. Quien ha hablado de porcentajes o de cifras es el ministro Benedetti, hasta ahora, en el gobierno, nadie más. El Ministerio del Trabajo tampoco ha dicho una sola palabra, ni ha hecho público los escenarios que hemos venido construyendo, porque queremos ser muy responsables en esa materia. No lo podemos hacer hasta cuando no conozcamos los datos del DANE, que apenas los estamos conociendo. Incluso el día viernes vamos a conocer el dato actualizado de inflación, que ustedes saben que se va moviendo aun cuando haya una inflación más o menos controlada en el 5.2%. Así que, digamos, no hay ninguna anticipación que justifique la conducta reprochable del señor Jaime Alberto Cabal, que es una conducta que contrasta con la conducta de Bruce McMaster y de la ANDI, que igualmente ha sido crítico con el gobierno, pero que se mantiene en la mesa de discusión. Ayer estuvo en la instalación de la mesa el propio Bruce McMaster y su equipo de la ANDI, como también los delegados de la COPI, como también los delegados de la Sociedad de Agricultores de Colombia y de los otros ministro, gremios. Precisamente de esa mesa, porque usted dice que todavía el presidente no ha hablado de ninguna cifra, y para eso es la mesa de concertación. Históricamente, el gobierno, corríjame si usted estoy en lo cierto, pues era como un mediador entre lo que proponían las centrales obreras y lo que proponía el sector privado. Y el gobierno mediaba y ayudaba a que se diera un aumento concertado. Ya las centrales obreras anunciaron que iban con una propuesta unificada del 10%. ¿Es posible que en esta oportunidad, en donde hemos visto tantas cosas nuevas en el accionar del gobierno, que el gobierno ponga una propuesta sobre la mesa que incluso sea más alta que la de las centrales obreras? Porque eso sí nunca se había visto. Pero además es que yo le dije lo de Petro es porque Cabal insiste en que el presidente Gustavo Petro había hablado del 11%. No sé si fue en una reunión privada o el dónde sacaría esa información. No, pues es que mire, el doctor Cabal se comporta más como un opositor político que como un dirigente gremial. Yo no sé si los tenderos de Colombia se sientan realmente representados en las opiniones, porque el doctor Cabal además no es que sea de la posición del no, sino del nunca. A él nunca le gusta nada que venga del gobierno. No le gusta la reforma laboral, no le gusta la reforma pensional, no le han gustado los incrementos del salario mínimo, no le gusta absolutamente nada. Entonces, digamos, ese tipo de conducta pues no ayuda a la concertación. Ahora, en los anteriores gobiernos, pues han habido esfuerzos de concertación desde el Ministerio del Trabajo. Y cuando no hay concertación, los gobiernos anteriores han decretado el salario mínimo. Pero venga, le digo, ministro. Y esos decretos de salario mínimo generalmente se parecen o se formulan o se decretan a imagen y semejanza de los porcentajes que proponen los empresarios. Por eso le hago la pregunta que usted no me ha contestado, es, ya las centrales obreras en un momento anunciaron que irían unificadas en la propuesta y piden un aumento del 10%. ¿Es posible que haya un aumento mayor al 10% cuando las centrales obreras eso es lo que están pidiendo? Mire, los escenarios que estamos construyendo, antes que plantear un porcentaje o una cifra desde el ministerio, que vamos además o que estamos conversando con el gobierno, incorporan las variables que la ley nos obliga a incorporar. Por ejemplo, estuvimos discutiendo cuál es el índice de productividad o el indicador de productividad que vamos a usar, ¿no?
Planeación Nacional nos ha sugerido que usemos el indicador de productividad de todos los factores, o de todos los factores de productividad, ¿no? Hay otro indicador que es el de productividad de la por hora trabajada de los trabajadores, de productividad del trabajo. Y esos son los dos indicadores sobre los que está girando la discusión. A eso hay que aumentarle la inflación. Tenemos una inflación causada. Vamos a actualizar la cifra de inflación el próximo viernes. No sabemos cuál es el porcentaje de inflación que aparezca el día viernes y cuál se calcula para el cierre del año, porque usted sabe que vienen todas las compras de fin de año y hay una afectación de la variable de inflación. Y estamos también ajustando los indicadores en relación con las cifras de incremento del Producto Interno Bruto o de productividad de la economía del país y el aporte del trabajo a las cuentas nacionales. Así que esos son los indicadores que hay que combinar y eso es lo que da el resultado de una cifra. Apenas vamos a entrarnos en esa discusión y nosotros, yo personalmente como ministro, quiero ser muy responsable en relación con los anuncios que podamos hacer en esa materia. Y eso nos da tranquilidad, ministro. Por eso le tengo una última pregunta y es: ¿qué tanto le puede garantizar usted a los colombianos como mediador, digamos como cabeza mediadora de esa negociación del salario mínimo, que acá el salario mínimo y su negociación no se va a usar en términos políticos? ¿Y por qué se lo digo? Porque el próximo año tenemos elecciones a Congreso y tenemos elecciones presidenciales. Para nadie es un secreto que el propio presidente Gustavo Petro busca que su proyecto progresista se mantenga en la Casa de Nariño. Y claramente, pues la negociación del salario mínimo es una carta importante para llamar votos de la ciudadanía. ¿Cómo le garantiza usted al país, a los trabajadores, a los empresarios, que aquí esta negociación no se va a usar políticamente? Mire, todo proyecto político tiene vocación de permanencia en el poder, o de mantenerse o de llegar al poder. Eso es consustancial a todo proyecto político. Ahora bien, le quiero dar las siguientes cifras, Camila. El primer año, en el 2022, no habían elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Sabe cuánto fue el incremento del salario mínimo en el diciembre del 22? Del 16%. Y fue concertado con los empresarios. Y luego, seguidamente, el incremento del salario mínimo ha estado por el orden del 9.5% fue el año pasado. En términos acumulados, sin elecciones a la vista, el incremento del salario mínimo nominalmente hablando ha sido el 37.6%. ¿Qué es lo que ha caracterizado ese comportamiento y esa política salarial? Que se incrementen los ingresos de los trabajadores, que se incremente la masa salarial, por una convicción doctrinaria desde el punto de vista económico, y es que a mayores ingresos, pues más crecimiento de la economía y mayores y mejores empleos. Hoy la tasa de desempleo es la más baja del siglo, 8.2%. La inflación está controlada, porque también decían, si se le aumentan los ingresos a los trabajadores se dispara la inflación. La inflación no ha pasado del 5.2%. Así que estamos aplicando doctrinas económicas que fueron originarias en tiempos de Keynes, que fueron concebidas por Keynes y que sirvieron en su momento por allá en la crisis de la Gran Depresión de 1930 para sacar de esa crisis a la economía norteamericana y a buena parte de la economía del mundo. A eso es que corresponde esta vocación de incremento real que hasta ahora ha sido del 17.2% de los ingresos de los trabajadores de Colombia. Son 12 millones de trabajadores que se ganan hasta un salario mínimo en Colombia y el impacto que tiene esta decisión es supremamente importante. Esperamos darle un buen regalo de Navidad a los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Pues vamos a ver qué pasa entonces con esa mesa de concertación. Ministro Sanguino, mil gracias. Confiamos en usted y que de verdad sea lo mejor para los trabajadores, para los empresarios, para todo el país, para la sostenibilidad fiscal, para que esto no dispare inflación, mejor dicho, para todas las variables que se concentran en la negociación del salario mínimo. Un saludo especial y feliz Navidad si no volvemos a hablar. Muy bien, feliz Navidad para usted, Camila, para todo su equipo y para toda su audiencia. Camila, permítame resaltar y destacar la prudencia y la responsabilidad con la que se ha expresado el ministro Sanguino,
porque él tiene razón al invitar al ministro Benedetti a que asista a la discusión técnica del salario mínimo del proyectado o que se va a fijar para el próximo año. Porque efectivamente esto es un asunto técnico que no se va a discutir y no se puede manejar a partir de trinos y a partir de videos. O sea, haciendo cuentas, contando con la plata del míster, como se dice popularmente. Entonces, olímpicamente yo considero que tal cosa. No, eso es una discusión muy importante y también creo que el doctor Cabal y los gremios en general deben estar allí en esa mesa discutiendo cómo va a ser el salario mínimo del próximo año. Pero no es con videos, no es con esta manera tan ligera como se aborda un tema tan importante y tan fundamental para los colombianos, Camila. Estamos hablando del salario mínimo del próximo año y tiene que ser responsable. Ni una manera, ni un debate exacerbado o estas diferencias de las que habla el doctor Sanguino se producen en todos los gabinetes. Y coincido con Jennifer, yo creo que seguramente es mejor que la tengan la discusión internamente, pero se dio, pero se tiene que dar con responsabilidad, con argumentos técnicos y no como la está presentando el ministro Benedetti, que yo también creo que, como usted, Camila, que él está pensando en unos asuntos electorales del próximo año. Pero sabe que, Oscar, mire que con esta discusión, por eso yo le preguntaba, porque realmente, genuinamente me llama la atención si el presidente Gustavo Petro no llama al orden o si realmente se quiere hacer así para mostrar a un ministro del trabajo pues más mesurado, no populista, como podría verse en estos videos el señor Benedetti diciendo suba esto 1.800.000, suba esto no sé cuánto porcentaje, sino que lo ve como algo técnico, se está mostrando como un personaje que va a la mesa de negociación representando al gobierno de manera técnica, pausada, escuchando a todos los actores, incluso a su colega Benedetti, pero también a los empresarios, también a los trabajadores. Me parece que está funcionando de una u otra manera esa estrategia que, de hecho, aquí estamos viéndolo pues muy sosegado y muy prudente en la discusión. Sí, de hecho, la discusión como dato quedó suspendida. Ayer arrancaron, pero está suspendida porque este viernes sale el IPC, el índice del consumidor, y entonces en ese sentido continúan la siguiente semana. Habrá que ver, ¿no? Quedan unos días si Fenalco, digamos, en medio de como la actitud conciliadora del ministro Sanguino, pues finalmente se deciden a estar en la mesa, porque yo sí creo que vale la pena que realmente haya un acuerdo sobre la discusión del salario mínimo, porque a la final es la plática de todos los colombianos, claro, pues los que ganan este salario. Ahora, sobre Benedetti estoy de acuerdo con usted, Camila. Yo creo que está en política. Benedetti está haciendo política, no sé con qué propósito electoral, pero se le ha visto desde hace semanas haciendo videos intentando ser simpático en redes sociales, en TikTok, en Instagram y en otras redes. Videos con la esposa, videos con ropa muy casual, incluso en ropa interior y hasta con el perro hablando. O sea que intenta lavar la imagen, mejorar un poco su imagen, Armando Benedetti, que además, Camila, se me hace que tiene un poder a veces ilimitado. O sea, a veces se mete en temas de Cancillería, se mete en temas de defensa, se mete en temas del Ministerio de Trabajo. O sea, es un hombre que tiene gran poder y se mete con toda la tranquilidad, me imagino que con la complacencia del presidente Petro, en diferentes carteras. Mire, decía Hugo Mario, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que no había presiones inflacionarias ahorita, que obviamente están esperando que salga el dato de inflación para ver cómo negocian el salario mínimo. Por eso Lina nos contaba que se aplazó la negociación y la mesa de concertación, pero estoy viendo aquí en el periódico Portafolio que publican un estudio del Banco de Bogotá, en donde en el grupo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá consideran, y eso sí puede pasar, y lo mismo no solo aquí en Colombia, sino en otras partes, que las tasas de interés para el 2026, el Banco de la República las podría terminar subiendo precisamente por esas presiones inflacionarias. Y los conocedores dicen, con la negociación del salario mínimo y un aumento desmedido o no proporcional a las variables, podríamos tener mayores presiones inflacionarias y por ende un Banco de la República con tasas de interés más altas. Y esas tasas de interés más altas del Banco de la República, la gente dice, ay, ¿a mí por qué me importan? Bueno, nos importan porque el crédito nos sale más caro. Entonces, usted quiere comprar una casa, Lucas, le sale más cara la tasa de interés de la casa. Si tiene una tarjeta de crédito, le sale más cara también la tarjeta de crédito. Pero por otro lado, un fenómeno que hemos estado viendo, el dólar bajando de forma importante y entre otras tiene que ver porque hay mucho capital del exterior entrando a Colombia precisamente porque las tasas están altas a diferencia de lo que pasa en otras partes del mundo. 3.817 está, Camila, está en este momento, instante. el dólar, sí.
Entonces, muchas cosas se derivan de si se aumentan o no las tasas de interés por parte del Banco de la República. Según, ojo, digo yo, este informe de investigación del Banco de Bogotá, el emisor podría estar pensando en el 2026 en subir las tasas de interés por cuenta de las presiones inflacionarias, dato que está esperando la mesa de concertación para definir cuánto va a ser el aumento del salario mínimo para el 2026, que no es solo aumento del salario mínimo, sino aumento de otras cosas importantes que pagamos todos los colombianos. Ahora, hay de momento un techo, diría yo, Camila, que es el 11%, que es lo que propone Armando Benedetti. ¿Se acuerdan el primer video hablando del 1.800.000? Sí, pero le estamos dando una entidad, y sí, como dice Hugo Mario, Armando Benedetti. O sea, ¿Armando Benedetti es el vocero de Petro? Yo creo que en muchos temas sí, Camila. O sea, ¿usted cree que sí? Yo creo que en muchos temas sí, y de hecho cuando a Armando Benedetti, al presidente Petro, los incluyen en la lista Clinton, y Armando Benedetti sale a gira de medios pues contando lo que le había pasado, que fue a pagar, él dice, me están cobrando que yo asumo la vocería del gobierno en la gran mayoría de los temas. Así que yo creería que, de acuerdo, no es como tal el presidente Petro, pero yo sí creo pues que sin duda alguna está demostrado pues el poder que tiene Armando Benedetti en el gobierno, y pues cuando usted coge la declaración del presidente Gustavo Petro en el discurso del 20 de julio, el presidente Gustavo Petro dijo, me queda un año de subir el salario mínimo y lo que yo voy a hacer es aprovechar este último momento que tengo. Así que yo le diría a Camila que ese es para mí el techo, el 11%, las centrales obreras piden el 10%, y por ejemplo Fedesarrollo en un estudio que entrega la semana pasada habla que debería estar en el orden del 6.5%. Entonces hay dos opciones, o se va al gobierno, como usted lo estaba diciendo al final, decreta, no sé, el 10%, o hay una conciliación que podría ser, ¿qué? El orden del 8%. Pero por eso era que yo le preguntaba al ministro, que no me supo responder, es, nunca en la vida hemos visto una propuesta más alta del gobierno, Ana Cristina, que de las centrales obreras. No. Las centrales obreras dijeron 10%, el gobierno dice 11%. Normalmente el gobierno era un mediador entre empleados, o sea, entre trabajadores y empresarios. Aquí el gobierno dice no. Pues si es que es verdad que Armando Benedetti es el vocero de Petro. Ahí está bien lo que usted dice, porque el mismo ministro del Trabajo, Camila, nos decía, yo no quiero comprometerme con ningún porcentaje. Entonces eso sí hay que dejarlo claro, y lo vimos en la entrevista. Lo que pasa es que yo sí le digo, tiene usted la declaración del presidente diciendo, voy a aprovechar para hacer un último aumento del salario que sea sustancioso, y pues tiene un ministro, Armando Benedetti, Camila, que en muchos temas, hasta de relaciones internacionales, por ejemplo, ha asumido la vocería. 11 de la mañana, 14 minutos, Ana Cristina, permítame hacer una pausa.